del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo, danos gustar lo recto según el mismo Espíritu y gozar siempre de sus divinos consuelos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Santa María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros y defiende a la Santa Iglesia Católica. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, buenos días. Este es el primer video de una saga que vamos a hacer como complemento de las entrevistas que estamos realizando en el año 2026. Esos testimonios que vamos recabando y publicando de a poco intentan mostrarnos casos puntuales que van a vertebrar el corazón de esta serie de entrevistas y de videos formativos que tienen que ver con el abuso de conciencia. Nosotros lo estamos viendo en algunos testimonios que ya hemos publicado días atrás, en el ámbito eclesiástico. También tenemos alguna posibilidad de abrirlo un poco al resto de la sociedad, pero más que nada nos interesa como un aporte constructivo y asertivo, por qué no decir también resiliente, a la iglesia de hoy que nos toca vivir a los católicos de a pie. Entonces, vaya esta encomendación que hicimos al Espíritu Santo y a nuestra Santísima Madre y al coro angélico en defensa de la fe y de la salvación de las almas, y claro que sí, por supuesto, de la gloria de la Santísima Trinidad. Bueno, nosotros vamos a abordar como devolución y corrección de estas cosas que necesitan esclarecimiento para poder seguir caminando a través de la Iglesia hacia el reino. Vamos a usar varios elementos que nuestra Santa Madre Iglesia nos brinda. En principio vamos a leer un poco el Catecismo de la Iglesia Católica en la parte que se dedica a la vida en Cristo. Hay un interesantísimo esclarecimiento de lo que es la libertad de conciencia y la conciencia moral. Hoy nos vamos a ocupar sobre todo de qué es la conciencia moral y, si nos da un poco el tiempo, hablar de la formación de esa conciencia. Veremos si lo hacemos en uno o dos videos de entrega. Bueno, también en otras entregas también vamos a brevar del resto del depósito de la fe. El catecismo en la Iglesia se podría enmarcar dentro del Depositum Fidei en lo que es el magisterio ordinario de la Iglesia. Nosotros también vamos a pasar por la Sagrada Escritura. Se me vienen a la mente algunos temas que es necesario iluminar, sobre todo del Nuevo Testamento, como puede ser, por ejemplo, la obediencia. Hemos visto en uno de los testimonios que publicamos que muchas veces hay una obediencia mal entendida en la dirección espiritual, en los consejos, en la vida parroquial. Bueno, vamos a ver sobre todo qué nos dice San Pablo y lo que nos dicen los apóstoles y el mismo Jesucristo respecto a la obediencia, ¿no? ¿Por qué no también mencionar que vamos a iluminar esto desde los escritos de los santos, de la vida de los santos, de los maestros de la dirección espiritual y de los maestros de oración, como han sido Santa Teresa de Jesús y como han sido San Juan de la Cruz? En sus escritos abundan detalles de lo que es una dirección espiritual, de lo que es una confesión, de lo que es la obediencia al director espiritual y la sujeción de las almas a los consejos que, de acuerdo a cada estado, el alma del bautizado tiene como brújula y como intermediación para poder leer en sus superiores
vuelvo a repetir, sea el estado el que sea, la verdadera voluntad de Dios, ¿no? Y no confundirla con otra cosa que a veces trae consecuencias gravísimas para la salvación de las almas y la salud de la iglesia. Bueno, sin demorar más, vamos a ingresar a algunos números del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a ir bien en la yendo entonces al Catecismo de la Iglesia Católica, en la parte tercera que se llama la vida en Cristo, la primera sección, que es la vocación del hombre y es la vida en el espíritu. El capítulo primero rescata en la dignidad de la persona humana esto que nos interesa a nosotros, que es la conciencia moral. Es decir, si vamos a hablar de abuso de conciencia, tenemos que empezar a ver primero conceptualmente a qué se llama conciencia y qué valor tiene en la vida cristiana, para ver casualmente cuándo se desbordan los límites y se violan los derechos y la naturaleza misma de la conciencia. Bien, veamos entonces qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica respecto a la conciencia moral. En el número 1776 leemos: en lo más profundo de su conciencia el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. Haz esto, evita aquello. Porque el hombre tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que se siente a solas con Dios, cuya voz resuena en el recinto más íntimo. Esto último recorre algunas citas de Romanos, la carta a los Romanos de San Pablo, y la Constitución dogmática sobre la vida de la Iglesia del Concilio Vaticano II, Gaudium et Spes, capítulo 16. Bien, prestemos atención a lo siguiente. Se habla dos veces de una palabra que es muy común escucharla y decirla, pero que acá necesita de una delimitación conceptual puntual, que es la palabra corazón. En los oídos de su corazón, en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley. Esa metáfora, en los oídos del corazón. Nótese que no se está hablando acá de sentimientos ni de emociones. El corazón es una metáfora en este tipo de escritos, ¿no? En el habla común nuestra, cuando hablamos de algo del corazón, cuando hablamos de nuestro corazón, en realidad estamos hablando de un núcleo profundo de espiritualidad, incluso de cierto secreto y de mucho cuidado, cuando decimos que una relación nuestra es una relación del corazón, o cuando alguna vivencia nos ha afectado profundamente al corazón, ¿sí? No nos estamos refiriendo al órgano corazón como una bomba de sangre, ¿sí? Es algo entrañable, es algo muy íntimo. No se está hablando de una emoción o de un sentimiento. Los sentimientos, en este caso, ¿no? Los sentimientos y las emociones son cosas superficiales, son cosas pasajeras. Acá se está hablando de un sagrario del hombre, en el que se siente a solas con Dios, dice la Gaudium et Spes. Se siente a solas con Dios. Aparece el término obediencia, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado. Es decir, la obediencia la obediencia a esa voz de la conciencia. No es algo superfluo, no es algo fugaz. Es algo que tiene que ir a descubrir a modo de ley, que se da a sí mismo. Aquí hay una interesante, si se quiere, antropología teológica. El hombre que está hecho imagen y semejanza de Dios, ¿dónde tiene esa imagen y semejanza? La tiene en su alma, no la tiene en su cuerpo. Las facultades anímicas, espirituales del hombre, la inteligencia y la voluntad, son las
las que reciben esa imagen y semejanza de Dios que es infinitamente verdadero e infinitamente bueno. Bien, seguimos adelante. En el 1777 se inaugura la idea de el dictamen de la conciencia, a ver la acción ahora de la conciencia. Dice el catecismo, presente en el corazón de la persona, la conciencia moral le ordena en el momento oportuno hacer el bien y evitar el mal. Juzga también las opciones concretas aprobando las buenas y denunciando las malas. Atestigua la autoridad de la verdad con referencia al bien supremo, por el que la persona humana se siente atraída y acoge sus mandamientos. Cuando escucha la conciencia moral, el hombre prudente puede oír a Dios que le habla. Nótese que ahí en el medio dice, atestigua la autoridad de la verdad. Autoridad viene de una palabra latina que es auctoritas. Una de las acepciones, una de las semánticas de esa palabra autoridad muchas veces se muestra como la autoridad es la capacidad de hacer crecer a otro. La autoridad es un llevar a otro hacia una perfección. Por eso que la verdad tiene ese rasgo de autoridad, en tanto y en cuanto la verdad es vehículo y fin de la propia perfección humana. Por eso que tiene, ahí arriba dice, la opción concreta, aprobando las buenas y denunciando las malas cosas que el dictamen de la conciencia le dicta. Perdón por la redundancia. ¿Sí? La palabra dictamen es muy difícil reemplazarla. Lo que el dictamen de la conciencia le indica al alma, pero al alma como sagrario del hombre, a la conciencia humana como esa intimidad con Dios. Por eso que es tan importante dilucidar en esto que estamos llevando adelante, cómo y cuándo es abusada esa conciencia y cómo se debe evitar ese abuso de conciencia. Autoridad de la verdad. En el 1778 el catecismo sigue diciendo, respecto al dictamen de la conciencia. La conciencia moral es un juicio de la razón, porque la persona humana reconoce la cualidad moral de un acto concreto que va a realizar. Está realizando o ha realizado. En todo lo que dice y hace, el hombre está obligado a seguir fielmente lo que sabe que es justo y recto. Mediante el dictamen de su conciencia, el hombre percibe y reconoce las prescripciones de la ley divina. El hombre está obligado a seguir lo que es recto, ¿no? Podríamos rescatar eso. Es decir, volvemos a repetir lo que decíamos, no es algo momentáneo, no es una sensación ni una emoción, porque no es algo pasajero, ni circunstancial, es un dictamen. Es un dictamen que ha de ser sostenido en el tiempo y ha de ser rector de la voluntad, sobre todo. Ese dictamen es un producto de la inteligencia que al discernir le indica a la voluntad cuál es el bien a apegarse y la voluntad lo ejecuta. Es un dictamen. Viene ahí una frase del recientemente canonizado John Henry Newman, una carta al duque de Norfolk. La conciencia, dice Newman, es una ley de nuestro espíritu. Ley, ¿ven? Ley. No sensación, no parecer, ley. La conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él, que nos da órdenes, que significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. Es la mensajera del que, tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, nos habla a través de un velo, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Qué fuerza, ¿no?
Es una especie de representante de Cristo dentro nuestro, la conciencia. Es muy interesante ahí el término velo. Velo es eso que tapa, pero deja entrever que detrás de él hay algo que hay que ir a descubrir, ¿m? Que es valioso en sí mismo y por eso está velado. Vuelvo a repetir la diferencia del dictamen de la recta razón con un sentimiento o con una emoción. La Iglesia, desde ya hace bastantes décadas, por no decir más de un siglo, está luchando contra eso que se llama modernismo. El modernismo se caracteriza por varios errores, pero entre ellos hay un subjetivismo de base que reduce la religión a un sentimiento religioso. Hay un alemán, Schleiermacher, que planteaba eso. La religión es lo que yo siento, no es un dictamen de la recta razón, no es un ancla profunda y seria de la inteligencia y de la voluntad, fruto de ese encuentro íntimo con Dios. No, es una cosa pasajera. Yo siento esto y esta es la religión, ¿no? Ahí hay un problema. Por eso el Santo Papa Pío X decía que el modernismo era el conglomerado de todas las herejías, el compendio de todas las herejías. Bueno, sigamos adelante. Hay muchísimo, esto es muy rico, ¿no? Lo que estamos leyendo. Vamos a tratar de no hacer un video demasiado extenso. Aconsejamos siempre que abrimos la Sagrada Escritura o el Magisterio de la Iglesia, como es este caso el Catecismo de la Iglesia Católica, invitamos a después recorrer incluso en una lectura orante todo esto, porque cada uno de estos números son tesoros inmensos que ha rescatado la Iglesia después de 2000 años de Sagrada Escritura, Sagrada Tradición y Magisterio, ¿no? Bien, en el 1779 leemos: es preciso que cada uno tenga la suficiente interioridad para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Y viene una cita del gran San Agustín. Retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo, a Dios. San Agustín tiene toda una teología de la interioridad. Para elevarse a Dios, primero había que mirar hacia adentro, decía San Agustín. Retorna a tu conciencia. Es decir, tú que te has ido por ahí afuera a buscar lo que no tenías que buscar afuera porque estaba adentro, retorna a tu conciencia. Bueno, la suficiente interioridad, dice el catecismo, lo estoy tapando acá. Una de las cosas que hemos visto desgraciadamente en los testimonios que vamos subiendo en el canal en este año 2026 tiene que ver con las manipulaciones. Aprovecho para insistir, y no me voy a cansar de hacerlo, que lo que más nos interesa a nosotros no es tanto el abuso de autoridad o el abuso físico, incluso hasta el abuso sexual. Nos interesa el abuso de conciencia, que lo consideramos el tronco madre de todos los otros abusos. Esos abusos que nombramos son ramificaciones del tronco madre, que es el abuso de conciencia. Si las manipulaciones generalmente consisten en coacciones, y más de una vez con una faz más externa que interna. Son coacciones externas que intentan suplir a la conciencia por medio de inclinaciones, de presiones, de creencias en el mal sentido de la palabra. Vamos a ver después a qué llamamos creencias. Creencias que tratan de nublar la recta razón y sustituyen el dictamen de la conciencia. Muchas veces en las relaciones
de paternidad espiritual, de dirección espiritual, incluso de confesión. Ocurren sustituciones de la conciencia. En vez de darle los elementos al dirigido, al bautizado, al fiel, para que pueda escuchar más fielmente la voz de Dios en su propia conciencia, se hace una sustitución. El confesor o el director espiritual se transforman en la voz de la conciencia del bautizado, siendo que el que va a ser juzgado un día frente al tribunal divino es el bautizado, no el director espiritual. El director espiritual también va a ser juzgado, ¿sí? Pero cada uno da cuenta de sus actos. Por eso que es tan importante, como vamos a ver en los números un poco más adelante, la formación de la conciencia. Bueno, sigamos adelante. 1780. La dignidad de la persona humana exige la rectitud de la conciencia moral. La conciencia moral comprende la percepción de los principios de la moralidad. En griego se llama sindéresis eso. Su aplicación a las circunstancias concretas mediante un discernimiento práctico de las razones y de los bienes. Y en fin, el juicio sobre los actos concretos que se van a realizar o que se han realizado ya. La verdad sobre el bien moral, declarada en la ley de la razón, es reconocida práctica y concretamente por el dictamen prudencial de la conciencia. Se llama prudente al hombre que elige en conformidad con este dictamen. ¿Cuántas palabras fuerza acá? Acá la palabra elige pesa 10 toneladas. Para los que estudian un poco de filosofía y de teología, acá hay dos palabras griegas interesantes. Una está escrita y la otra no. La que está escrita es sindéresis, ahí en el segundo renglón del 1780. Y la otra que no está escrita es frónesis, que la traducimos comúnmente como prudencia. Es decir, la conciencia moral sería un complemento entre los principios de la moralidad, esa es la sindéresis, y la prudencia. Los principios iluminan la acción, a modo de base, fundamento último de todo lo que vendrá después. Cuando enseñamos ética en filosofía, le decimos a los alumnos que la sindéresis se puede resumir en esta frase: hacer el bien y evitar el mal. Esa sindéresis nosotros sabemos que está inscripta en el corazón del hombre, que no es nada más que una imposición social o cultural al modo del constructivismo o del liberalismo rusoniano, que cree que el hombre nace naturalmente bueno y todo lo que piensa y siente es una generación externa de la sociedad, del Estado y lo que Rousseau plantea. Esa es la sindéresis. Y por otro lado la prudencia, es decir, la aplicación de esos principios al orden práctico. Yo quiero hacer el bien y quiero evitar el mal. Lo tengo inscrito en mi corazón. Por supuesto que eso no se termina ahí, porque nuestra naturaleza caída está inclinada a no cumplir la sindéresis por el pecado original, ¿no? Pero casualmente la formación de la conciencia moral, el robustecimiento de la voluntad y de la inteligencia mediante las virtudes, tiene que hacer que se pueda actuar en prudencia iluminados por esos principios de la síntesis. Por lo tanto, la conciencia moral va a tener unos principios y una aplicación práctica en lo concreto de la prudencia. Nosotros, sin ir más lejos, en las entrevistas estas que estamos subiendo al canal, hemos tenido que hacer cierto trabajo prudencial, casualmente porque los casos que estamos testimoniando están en el orden jurídico, están con denuncias penales de por medio, están con procesos judiciales que requieren prudencialmente ocultar la identidad
las personas, las situaciones, las relaciones que puedan tener con este sacerdote o con aquella parroquia, incluso con relaciones con el mismo entrevistador, en este caso que soy yo, en pos de resguardar ese marco judicial, muchas veces desgraciadamente penal, y esperar que la justicia impute, dictamine, juzgue, como debe ser, tanto la secular como la canónica, y después se podría hablar con mayor libertad. Pero por una cuestión prudencial, para evitar daños, eso es lo que aconseja cualquier letrado en este caso, por cualquier daño hay que tratar de, no con ánimo de ocultar ni de manipular ningún tipo de situación ni caso, sino de proteger a las personas, tanto de las personas que han sido víctimas de determinados actos, como incluso a las que están siendo acusadas casualmente por la presunción de inocencia de la cual gozamos todos, incluso hasta el delincuente más grande que exista, hasta que no se demuestre su culpabilidad, es inocente, por lo tanto hay que preservar. Ahí tenemos un caso puntual de cómo la frónesis actúa iluminada por la sindéresis. Bien, bueno, seguimos adelante. 1781. La conciencia permite asumir la responsabilidad de los actos realizados. Si el hombre comete el mal, el justo juicio de la conciencia puede ser en él el testigo de la verdad universal del bien, al mismo tiempo que de la malicia de su elección concreta. El veredicto del dictamen de la conciencia continúa siendo una prenda de esperanza y de misericordia. Al manifestar la falta cometida, recuerda el perdón que se debe pedir, el bien que se debe practicar todavía y la virtud que se debe cultivar sin cesar con la gracia de Dios. En la primera carta de Juan, esa maravilla que tenemos en el Nuevo Testamento, el apóstol y el Espíritu Santo escriben: tranquilizaremos nuestro corazón ante Él, en caso de que nos condene nuestro corazón, pues Dios es mayor que nuestro corazón y conoce todo. Esto que dice el Espíritu Santo a través del apóstol, de que Dios es mayor que nuestro corazón, está en la base de la antropología teológica cristiana. Ese dictamen, esa sindéresis, eso que intuitivamente el hombre tiene dentro de su conciencia como sagrario, es algo que lo trasciende. Ese es el chispazo de la imagen y semejanza que Dios ha puesto. Volvamos a la imagen del corazón, que ha puesto en el corazón del hombre. Es como que el hombre tiene dentro de sí algo que lo catapulta a un ser infinitamente mayor que él, que es Dios. Por eso San Agustín insistía tanto que del exterior al interior y del interior al cielo. Para ir para arriba había que pasar primero por adentro, fundamental en la teología de San Agustín eso. Una espiritualidad muy profunda y muy compleja. No reces a Dios mirando al cielo, mira hacia adentro si querés encontrarte con Dios. Conócete a ti mismo y conocerás a tu Creador. San Agustín leyó mucho Platón y a los maestros de Platón, parafraseando a Sócrates. Conócete a ti mismo y conocerás a tu Creador. Bien, se me fue una idea que tenía, pero bueno, volvemos a esto de la toma de decisiones como un acto personal. Vamos rumbo a esto con el catecismo. Fíjense que este tema del veredicto y el dictamen de la conciencia lo abre no solamente desde el punto de vista judicativo, sino de la esperanza y de la misericordia. Dice, al manifestar la falta cometida, ese dictamen de la conciencia es la primera gracia del Espíritu Santo sobre el alma. Cuando el alma puede reconocerse pecadora, es la primera gracia que el Espíritu Santo le está haciendo
a cualquiera de nosotros bautizados en un examen de conciencia. El saberme pecador, el entender que soy depositario de la esperanza y además que necesito de la misericordia para ser perdonado. Vamos a ir terminando este video y con esta primera parte, en la formación de la conciencia, de tanto saborear esto y entresacar cosas, vamos a ocuparnos en otro video. Bien, por último, el 1782 dice: el hombre tiene derecho a actuar en conciencia y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No se le debe forzar a obrar contra su conciencia, pero tampoco se le debe impedir que obre según ella, sobre todo en materia religiosa. Esto se está citando un escrito del Concilio Vaticano II llamado Dignitates Humanae sobre la libertad religiosa. ¿Sí? Tema complejísimo, pero me gustaría caminar un poco sobre estas palabras con mayor tranquilidad. El hombre tiene derecho a actuar en conciencia y en libertad. Y en libertad a fin de tomar personalmente, subrayo, personalmente las decisiones morales. Recordemos, el que nos vino siguiendo las entrevistas, lo que escuchamos de algunos testimonios de una, perdón por la expresión, una torcida idea de lo que es una dirección espiritual. ¿Sí? Júntate con este sí, con este no, ese chico no me gusta para vos, esto no es un grupo para vos, este no es un libro para vos. Ay, 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 ¿dónde está la libertad ahí? Eso no es una decisión personal, eso es una decisión titiritesca, de manejo de conciencia. Por supuesto que hay libros recomendables, por supuesto que hay personas más recomendables que otras y personas menos recomendables que otras y libros menos recomendables que otros, pero a abrir el abanico, ¿sí? San Pablo a los tesalonicenses, en la segunda carta, no recuerdo bien la cita, me viene 5:21, pero no me hagan caso, después búsquenla. En Google hoy se encuentran muy fácilmente frases que uno no sabe muy la cita bíblica. San Pablo a los tesalonicenses les dice: examínenlo todo y quédense con lo bueno. Examinadlo todo, todo. ¿Con qué? Con la conciencia. Y quedaos con lo bueno. Después de que la conciencia emite su dictamen y dice, bueno, acá tengo, no sé, 100 libros en esta biblioteca. San Pablo a los Corintios le va a decir, todo me está permitido, pero no todo me conviene. Ojo, ¿qué es eso? Bueno, eso es un alma en libertad, como dice acá el catecismo, tomando personalmente las decisiones morales, pero no puede ser sustituida por un formador. Un formador que sustituye la conciencia moral de su formado ya no es un formador, es un deformador. ¿Sí? Después eso vamos a desmenuzarlo bien, no viene demasiado al caso, pero bueno, simplemente eso. Vamos a cerrar este video de hoy. Seguiremos, Dios mediante, la semana que viene con el número 1783 del Catecismo de la Iglesia Católica. Creo que no dije nada del Catecismo de la Iglesia Católica, lo digo en 30 segundos. Quien tenga dudas de nuestra fe, de qué dice la Iglesia, de qué recomienda el catolicismo en determinada materia, vaya al Catecismo de la Iglesia y busque en el índice o pregúntele a alguna inteligencia artificial seria qué me dice el Catecismo de la Iglesia respecto a este tema, y cuidado con la inteligencia artificial. Después vaya al Catecismo y fíjese si es exactamente lo mismo que dice el Catecismo, ¿sí? El Catecismo es esta obra magnífica, monumental de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, que condensa el depositum fidei, el depósito de la fe. El depósito de la fe tiene tres patas: la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición y el magisterio bimilenario de la Iglesia. Esas tres cosas, que son las que el bautizado necesita saber para su salvación, están concentradas en el Catecismo de la Iglesia Católica que estamos leyendo.
Hay una compilación muy interesante del Papa Benedicto XVI, que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia, que es un libro un poco más chiquitito, formulado en preguntas y respuestas, es más didáctico también, se aconseja consultarlo. Bueno, nada más. Damos gracias a todos y bueno, que Dios nos ilumine, nos acompañe y bueno, nos haga abundantes de sus gracias y de estas maravillas que tenemos de estos tesoros en la doctrina cristiana para iluminar la vida de la iglesia de ayer, de hoy y de siempre. Bueno, muchísimas gracias y nos vemos si Dios quiere en la próxima. Adiós.